Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro sincrónico de nuestra asignatura Almacenamiento de Materiales. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica número 3, la correspondiente al módulo número 2 del curso, módulo 2, manipulación de objetos. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Ya con anterioridad habíamos desarrollado otros dos encuentros sincrónicos. La semana inmediatamente anterior desarrollamos un encuentro sincrónico en el cual hablamos un poco sobre los lineamientos importantes para el desarrollo de nuestra asignatura, algunas reglas, algunas indicaciones fundamentales para tener un desarrollo eficiente del curso. Y inmediatamente antes de esa semana hubo otra sesión sincrónica con las temáticas correspondientes al módulo inicial de nuestro curso, ¿no? Donde hablamos un poco sobre algunos conceptos básicos, sobre algunos conceptos asociados a los inventarios y al almacenamiento de materiales, específicamente bajo el contexto de organizaciones productoras de alimentos. Bien. El día de hoy, nuestra sesión sincrónica se va a concentrar en aclarar algunos aspectos relacionados con la manipulación de objetos en el almacenamiento de materiales. Eso es el contenido que abordaremos a lo largo de estos 40 minutos aproximadamente que tendremos de desarrollo de la sesión sincrónica del día de hoy. La agenda que tenemos presupuestada para este encuentro sincrónico entonces será en primer lugar realizar una breve presentación del módulo, de la estructura que tiene nuestro módulo número 2 del aula. Luego de eso vamos a hablar de las competencias de la asignatura, algunos conceptos básicos, elementos que generan contaminación, las buenas prácticas de manufactura, em, el sistema HACCP y la implementación de este sistema. Como punto de partida es importante, eh, primero que todo, verificar precisamente el contenido de nuestro módulo número 2 del curso. El módulo está comprendido, como ya hace algún tiempo yo les mencioné, en dos apartados principalmente. Un primer apartado de material de estudio, seguido por el material de actividades evaluables. Dentro del material de estudio, ustedes van a encontrar una lectura base del aula. Esa lectura sencillamente pues desarrolla allí algunos conceptos importantes que pues ustedes deben eh, verificar, porque posiblemente al respecto va a aparecer información y van a aparecer preguntas en la evaluación final o en la evaluación acumulativa del curso. Bien, luego de ese material de estudio van a encontrar el material complementario. Recuerden por favor consultar ese material complementario por medio de la base de datos UMB virtual. Ustedes simplemente con el nombre del tema o con la cita APA ingresan a la base de datos y consultan ese material. Bien. Luego de realizar la consulta de ese material complementario, encuentren ahí sí las actividades evaluables. Tenemos dos actividades evaluables en este segundo módulo del curso, que incluye inclusive la evaluación final o la evaluación acumulativa del curso. La primera actividad, la actividad número 3, se habilitará este próximo lunes que viene, este lunes 21 de junio a las 8 de la mañana. Dará apertura a la actividad para que ustedes puedan empezar a desarrollar su entrega, para que empiecen a verificar de qué se trata la actividad y en lo posible traten de presentarla
anticipándose a la fecha de cierre, que es el día 5 de julio a las 8 de la mañana. Acá van a encontrar la descripción de la entrega, qué es lo que deben de realizar y obviamente las características que tiene el entregable que deben cargar en esta actividad. Ahora bien, por favor, tengan en cuenta que esta actividad número 3 es un foro, como acá se indica. Y una de las características que tienen los foros es que ustedes van a poder visualizar las entregas que realizan sus compañeros. Dentro de la actividad se menciona también que ustedes deben realizar interacción frente a las participaciones de sus compañeros, precisamente. Entonces ustedes van a visualizar, a verificar cuáles son las entregas que realizan sus demás compañeros de curso. Y una vez verifican esas entregas de sus compañeros, van a comentar esas entregas, van a interactuar respecto a las entregas de sus demás compañeros del aula. Esos comentarios deben tener un contenido académico, ¿no? No se trata de comentarios como me parece muy bonita tu entrega, me parece llamativa, me gustó mucho, o comentarios por el estilo, sino deben tener algún tipo de contenido académico esas interacciones, deben hablar al respecto de la temática que se desarrolló, deben fomentar el debate, pero siempre obviamente con una perspectiva de respeto. Bien, y una vez cierre esa actividad número 3, se habilitará inmediatamente la actividad 4. Esta actividad, evaluación final, almacenamiento de mercancías. Se trata de una evaluación que consta, si no estoy mal, de un grupo de 5 preguntas. Ya permítanme en un segundo sin que alcancen a ver las preguntas. Sí, en efecto son 5 preguntas solamente que ustedes van a presentar. Esas preguntas las van a poder contestar ustedes en un plazo, en un lapso o en un periodo de tiempo de 1 hora. Es decir, que es un tiempo más que suficiente para que ustedes desarrollen ese ejercicio, para que ustedes realicen la presentación de esa evaluación. Contarán, en ese sentido, con 12 minutos para responder cada pregunta. Por favor, tómense el tiempo de anticipación para la presentación de la actividad que consideren más oportuno. Esta actividad final, esa evaluación acumulativa del curso, va a estar habilitada entre el 5 de julio a las 8 de la mañana y el día domingo 18 de julio a las 11:59 de la noche o a las 23:59 hora militar. Como se pueden dar cuenta, van a contar con 2 fines de semana para que ustedes realicen la presentación de esa evaluación final. Eh, Les sugiero que hagan uso del primer fin de semana para precisamente presentar su participación. No esperen hasta el último momento, no esperen hasta el último día, no esperen hasta el último instante para desarrollar el ejercicio. Anticípense, por favor, a esa presentación, anticipen al desarrollo de esas actividades, particularmente esa evaluación final, porque después del 18 de julio ya no habrá ninguna gestión que los docentes podamos hacer. Realmente el curso cerrará el día domingo 18 de julio. Ya el 19 de julio tiene apertura la siguiente tanda o el siguiente grupo de asignaturas. Entonces ya no estaremos dentro de los tiempos de gestión para poder ayudarlos a ustedes en dado caso que se presente algún tipo de inconveniente, alguna dificultad. Recomendaciones, por favor, pues nuevamente lo indico. Tómense en un tiempo de anticipación oportuno para la presentación de la entrega, lean el material de estudio, verifiquen las sesiones sincrónicas. em, pero lo más importante que yo resalto, 2 apartados. Uno es anticiparse a la fecha de cierre de la actividad y 2, hacer uso de la plataforma, de la herramienta del navegador Chrome, Google Chrome, para realizar la presentación. Con esto vamos a evitar que se presenten cualquier tipo de dificultades. ¿Por qué les recomiendo que hagan uso del primer fin de semana? Porque en dado caso que se llegue a presentar alguna dificultad, que puede llegar a presentarse, pues podemos contar con la segunda semana, es decir, con la semana final, que va a ser por allí del 12 al 18 de julio, si no estoy mal, para resolver esos inconvenientes, para resolver esas dificultades, en dado caso que se presenten.
En cambio, si se llega a presentar algún tipo de novedad, alguna dificultad, algún error, algún inconveniente durante la última semana, por ejemplo, si ustedes presentan la evaluación el 18 de julio, pues ya no podré ayudarlos. Eso no significa que su nota o su actividad les quede de esa forma, sino que ya pues quedará en otras manos realmente, en otros niveles de la universidad tomar la decisión si es posible o no aplicar o realizar algún tipo de acción para gestionar el inconveniente que se les haya presentado. Por eso yo prefiero que sigan esa recomendación que les doy y traten de presentar su actividad con anticipación, es decir, en lo posible traten de presentar la entrega antes del día eh, 12 de julio, es decir, una semana antes del cierre de la actividad. Bien. Bueno, ¿qué competencias se mencionan dentro de este módulo número 2? Son tres competencias principalmente. La primera de ellas, que ustedes valoren la importancia de las normas y las buenas prácticas de manipulación de cualquier producto, siguiendo las técnicas requeridas para la conservación y flujo de operación en un almacén. En segundo lugar, busca que ustedes puedan aplicar los principios de almacenaje y conservación de acuerdo con la zona del almacén, teniendo en cuenta las propiedades del producto para su correcta manipulación. Y en tercer lugar, que interpreten las normas de higiene, buenas prácticas de manufactura y las normas HACCP y su correcta aplicación en procesos de manipulación y almacenamiento para su ejecución en las operaciones interdisciplinarias. Ahora bien, para dar inicio a este encuentro sincrónico, o no tanto para dar inicio, para introducirnos más bien un poco en lo que son las temáticas que vamos a abordar a lo largo de este espacio, es primero que en primer lugar aterricemos algunos conceptos básicos, algunos conceptos importantes. El primero de ellos es el concepto de gestión de almacenes. La gestión de almacenes es un proceso, la función logística que se encarga de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén de cualquier material, ya sea materias primas, productos semielaborados o productos terminados. Es importante que las organizaciones siempre hagan gestión de estos espacios, ¿no? Las organizaciones siempre deberían tener tres tipos de inventarios fijos: el de materias primas, el de productos semielaborados y el de productos terminados. ¿Con qué sentido tiene este manejo de tipos de almacén? Bueno, en primer lugar, el primero de ellos, el de materias primas. Asegurar que sencillamente la organización va a poder contar con insumos para los momentos en los cuales se requiera desarrollar un ejercicio productivo. Esto es sumamente fundamental. Hay cambios que se presentan en el entorno organizacional, cambios como lo pueden ser, por ejemplo, aumento de la demanda, como lo pueden ser cambios o mutaciones de tipo económico, y eso obliga a las organizaciones a tener que actuar de manera rápida. Cuando nosotros contamos con un inventario de materias primas, cuando la organización tiene ese inventario a su disposición, pues podrá continuar desarrollando su ejercicio productivo sin ninguna modificación, sin ninguna mutación, sin ningún cambio. Entonces, de cierta manera, acá estamos asegurando que no importa si se llega a presentar algún cambio de cualquier tipo dentro de la organización, bastará únicamente con las actividades eh, cotidianas, tradicionales, normales que tiene la organización para poder conseguir los resultados que se esperan. Cuando una organización no prevé y de cierta manera, por ejemplo, hagamos la idea que no cuenta con insumos, que no cuenta con materia prima para desarrollar su ejercicio, ¿qué sucede? Pues sencillamente sucede una cosa, y es que cuando existe un aumento de la productividad o existe un aumento más bien de la demanda, la organización, por ejemplo, si no cuenta con materia prima, va a tener que salir a comprar materia prima rápidamente, y puede que esa materia prima sea un costo mayor, a un costo excesivo. O en el peor de los casos, imagínense en una empresa que tiene todo listo para producir, tiene un pedido del cliente. Un cliente, por ejemplo, yo me dedico a fabricar tenis y tengo un cliente que me ha solicitado 500 pares de tenis para el próximo mes, y yo tengo la maquinaria lista, el personal contratado,
mantenimiento hecho, estoy pagando servicios públicos, las maquinarias están encendidas y no puedo producir sencillamente porque no cuento con materia prima. Entonces, en primer lugar, estoy generando gastos, estoy generando un gasto significativo para la empresa, que es el tener eh, personal contratado, gastar en servicios públicos, en seguridad, en demás, y no estoy produciendo. Y lo peor de todo aún es que le estoy incumpliendo a un cliente. El cliente me realizó un pedido por 500 pares de zapatos y yo no tengo cómo producirlo. Entonces, por eso es importante que en primer lugar las empresas siempre cuenten con un inventario de producto en almacén, preparado, ¿no? Listo para producir. Y de producto semielaborado o producto terminado, también es sumamente importante que las organizaciones cuenten con un inventario listo. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros contamos con este tipo de elementos ya producidos y listos, estaremos asegurando que el cliente, en su momento, cuando me requiera este tipo de productos, yo ya cuente con un colchón para poder desarrollar mi ejercicio productivo con total normalidad. Por ejemplo, en el caso que les estoy presentando, si un cliente me pidió para el siguiente mes o para final de este mes, imaginémonos que estamos a inicio de mes, 500 pares de zapatos y yo en stock ya cuento con 200, pues sé que únicamente voy a tener que preocuparme tal vez por desarrollar 300. No significa que solamente tengo que desarrollar 300, tendré que desarrollar más, seguramente para mantener también en stock una cantidad de productos. Pero de acuerdo a las circunstancias que se puedan presentar, incluso por ejemplo este ejemplo que les he dado de no contar con materia prima, pues sabré que necesito desarrollar esos esfuerzos, de pronto comprar materia prima a un costo mucho más alto o de pronto desarrollar actividades que me permitan a mí contar con esa materia prima, pues solamente lo voy a necesitar para 300 pares de zapatos y no para 500. Entonces estoy disminuyendo el error, por decirlo de alguna manera, o estoy disminuyendo tal vez la posibilidad de un inconveniente mayor para la empresa. ¿Bien? Em, si no contamos con ninguno de los inventarios, ¿qué puede suceder? En primer lugar, que le incumplamos al cliente y perdamos esa venta, ¿no? Que por ejemplo para una organización podría ser bastante buena, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les estoy mencionando, si yo estoy acostumbrado a vender mensualmente unas 200 pares de zapatos y de repente me llega un pedido por 500, que es más del doble de lo que normalmente vendo, pues eso puede que sea muy bueno para mi organización, ¿no? Una venta significativa, una venta importante. Si yo no cuento con ese inventario, entonces lo primero que voy a hacer es perder esa venta. Una venta que antes no se me había presentado. Una venta de 500 productos, una venta de más del 100%, del 150% de lo que normalmente vendo. Un gran ingreso para mi empresa. Voy a perderla. En segundo lugar, le voy a dar la oportunidad a que ese cliente vaya y compre esos 500 productos en un competidor mío. Entonces, le estoy dando la oportunidad al competidor de que él enamore a ese cliente, porque posiblemente ese cliente pueda llegar a representar para mí una venta mensual constante o bimestral de 500 pares de zapatos, algo que sería muy bueno para mí, pero resulta que le estoy dando la oportunidad a que ese cliente se vaya con un competidor y se quede con ese competidor, que vea en ese competidor que por lo menos, no sé, que de pronto ese cliente piense, ah, este competidor sí tiene la capacidad para cumplir lo que le estoy pidiendo y el otro no tiene la capacidad. Entonces, segundo que puede pasar, el segundo nivel, que pierda un, eh, no que pierda solamente la transacción, sino que ahora pierda también el cliente. Y en tercer lugar, que eso pueda llegar a repercutir en más clientes potenciales. Y es que, por ejemplo, si este cliente que me ha realizado el pedido de los 500 pares, pues es un cliente que se relaciona en muchas ocasiones tal vez con otros comerciantes, en otros comercializadores de tenis, ¿m? Pues posiblemente ese cliente, si yo lo hubiese cumplido, él me hubiese podido recomendar entre otros comerciantes, podría mencionar las bondades de mi producto, podría allí mencionarle a otros comercializadores las características y mi capacidad de cumplir con la venta de productos. ¿M? Entonces, de cierta manera, ya no van a presentarse esas recomendaciones para mi producto, sino que por el contrario, se traslada totalmente al caso opuesto. Ahora lo que sí se puede presentar es que ese cliente que yo perdí pase el clavo contrario, a mencionarle a
esos otros potenciales consumidores que mi empresa no tiene la capacidad de responder, que mi empresa no cumple con las órdenes de compra, que mejor se vaya con otro competidor, por ejemplo. Entonces, eso puede hacerme perder no solamente un cliente, sino varios clientes, varias transacciones y afectar aún más la marca, ¿no? Porque ese cliente está dando mala imagen, o no tanto el cliente, la mala experiencia que tuvo ese cliente conmigo está dando una mala reseña de lo que es mi organización, de lo que es mi marca, de lo que es mi producto, ¿no? Entonces, eso va a tener una afectación directa a nuestra marca, ¿bien? Entonces, démonos cuenta que todo eso puede llegar a repercutir en un inconveniente mucho más significativo, mucho más grande para la empresa. Segundo concepto, inventario. Ya hemos hablado al respecto, ¿no? Y creo que ya he mencionado ampliamente aspectos relacionados al inventario. Un inventario o stock es un recurso almacenado, perdón, que se utiliza para satisfacer una necesidad actual o futura. ¿M? Como lo he dicho, hay cambios que se presentan en el mercado, hay cambios que se presentan en las organizaciones, em, hay cambios que se presentan de demanda por parte de los consumidores y es necesario que nosotros contemos con un inventario que esté en la capacidad de dar respuesta a esas mutaciones del entorno. Respecto a lo que les he mencionado con anterioridad, incluso hay organizaciones que han tenido que implementar acciones, estrategias de salir a comprar materia prima muy cara para poder cumplir con las exigencias del cliente y para no perderlo, para que no se produzca todos estos problemas que les mencioné con anterioridad. O incluso en algunos casos, empresas se han visto en la necesidad de comprarle a competidores, de comprarle a un competidor sencillamente para cumplirle al cliente. ¿M? Se le compra a un competidor, incluso se le compra pérdida, ¿sí? Por ejemplo, si el cliente nos está comprando cada producto, no sé, a 10.000 pesos y yo tengo que comprarle al competidor a 15.000, se lo compro a 15.000 y se lo vendo a mi cliente a 10.000, perdiendo simplemente por el hecho de cumplirle, para que no se presente lo que anteriormente he mencionado. Entonces, el inventario es un concepto sumamente fundamental que nosotros debemos manejar siempre dentro de nuestros almacenes para tener disponibilidad siempre de productos y responder a las necesidades de los consumidores. En tercer lugar, el manejo de materiales. Preparación, ubicación, posicionado, desplazamiento, almacenaje de todos los materiales, partes y componentes que son objeto de una actividad industrial. Esto ya propiamente es una actividad asociada al manejo y almacenamiento de los materiales. ¿No? Es el manejo de los productos o de los elementos que hacen parte de una actividad productiva. ¿Y qué sentido tiene esto? Facilitar el ejercicio de desarrollo industrial, facilitar el ejercicio productivo, ¿sí? Mantener los estándares de productividad y eficiencia. ¿M? Porque créanme que esto es común que suceda dentro de las organizaciones, que se concentren en un ejercicio de mejoramiento continuo de productividad en cada proceso de gestión, ¿sí? Que se preocupen constantemente de estar mejorando, optimizando los procesos internos, de estar mejorando las actividades que se ejecutan en cada apartado de la empresa, que se encarguen de optimizar sus procesos internos, que estén constantemente implementando acciones de mejoramiento, pero todo eso se pierde por un mal manejo del almacén. ¿Y a qué se debe todo esto que les menciono? Pues imaginémonos todo ese ejercicio que ha hecho la empresa para mejorar cada proceso y resulta que tiene un almacén totalmente desordenado. Entonces recibe una orden de producción, ¿m? Está todo un equipo totalmente listo, preparado, adecuado, el orden que establecen es espectacular, pero el tiempo que se demoran para poder producir, para poder poner a disposición la materia prima y empezar el ejercicio productivo es muy grande. Entonces, por ejemplo, una organización que antes la actividad productiva se demoraba, no sé, 30 minutos para, desde el momento en que se iniciaba, desde el momento en que salía la orden de producción hasta que se finalizaba con el producto totalmente terminado, 30 minutos, y se han encargado de desarrollar un ejercicio de optimización, ¿m? Y han permitido que ahora eh, el ejercicio productivo desde el momento de la orden hasta cuando se termina el producto sea de 22 minutos, o sea, se redujo a 8 minutos, un tiempo bastante considerable. Pero ahora resulta que de acuerdo al mal manejo del almacén, pues mientras se solicita el producto, mientras se solicita la materia prima al almacén y este lo entrega, pasa 10 minutos. Entonces resulta que ahora el proceso no se demora 30 minutos, sino que ahora se demora 32. ¿M? 22 del proceso normal más los 10 minutos de demora
que tarda desde el momento en que el producto, o más bien en que la materia prima se solicita hasta que llega, ¿no? Entonces, muchos de los ejercicios de eficiencia de una organización deben estar también orientados a que se desarrollen adecuadamente los ejercicios de manejo de materiales, ¿m? Que se desarrollen adecuadamente las actividades de gestión de documentos, perdón, de elementos, para que sencillamente se tenga a la disposición de los ejercicios productivos los materiales cuando se requieren. ¿Ven? Cuarto concepto básico, material, elemento que se maneja dentro de esta gestión. Material, elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto, los cuales tienen configuración real, es decir, que son tangibles, configuración virtual o pueden ser compuestos de elementos totalmente abstractos. Los materiales sencillamente son todos aquellos elementos que nosotros vamos a manejar dentro de el quehacer cotidiano de la organización, que estarán orientados a comúnmente optimizar sus actividades, a comúnmente em, mejorar la productividad constante de la organización a partir de ofrecer su elemento para que puedan desarrollarse de manera óptima los procesos internos de gestión de la compañía. Bien. Bueno, uno de los elementos que debemos desarrollar acá, en este encuentro sincrónico, son los elementos que pueden generar contaminación a esos diferentes materiales o insumos que nosotros utilizamos para el desarrollo de nuestros productos. Para este caso, entonces, nos vamos a centrar en una organización que se dedica a desarrollar o a realizar productos alimenticios, como puede ser un restaurante. Hay algunos tipos de elementos contaminantes que pueden afectar, obviamente, la composición de los materiales por medio de los cuales se desarrollan los productos, como también en efecto pueden afectar directamente el producto terminado. Se tratan, por ejemplo, de los contaminantes físicos, los cuales hacen referencia a todo elemento, partícula o tipo inanimado que en determinado momento se incorpora o se adhiere a los alimentos. Es decir, es todo tipo de contaminante físico que se puede percibir, que es tangible, que se puede observar y que su adherencia al producto final genera directamente una afectación al resultado que va a percibir el cliente. Ese contaminante obviamente va a dañar por completo o va a afectar directamente el resultado final que quiera percibir el consumidor. Será un resultado que va a percibir de manera directa, será visible al ojo del cliente. Inmediatamente el cliente, cuando em, vaya a consumir el producto, podrá identificar ese contaminante y obviamente va a generar directamente o inmediatamente un criterio de insatisfacción en ese consumidor. Segundo elemento contaminante, los contaminantes químicos. Hace referencia a aquellos elementos generalmente provenientes de los elementos del aseo y limpieza. Estos elementos químicos son contaminantes que generan una gravedad aún mucho más representativa. ¿Por qué? Porque son difíciles de percibir. Los contaminantes químicos no pueden percibirse al ojo humano, no pueden percibirse a simple vista como sí sucede con los contaminantes físicos. En el caso de los contaminantes químicos, pues no se podrá percibir. Puede que permanezca allí ese contaminante químico, pero puede que el cliente no lo identifique, consuma el producto y ese producto puede estar generando una afectación directa a la salud del consumidor y no tendremos los mecanismos para previamente haber identificado ese agente contaminante y haber implementado las acciones correctivas para evitar el consumo por parte del cliente de ese producto. Y por otro lado están los contaminantes biológicos. De igual manera, un tipo de contaminante intangible en muchas ocasiones que no podemos percibir, que no podemos observar, pero que tiene una afectación directa y significativa en el resultado que percibe el cliente y que inclusive
puede tener una afectación significativa a la salud. Los contaminantes biológicos son aquellos elementos que se encuentran en el medio ambiente, los cuales generalmente son visibles al ojo humano, en algunas ocasiones, no en todas, como son insectos, animales, roedores, etc. También encontramos elementos que son invisibles, como son las bacterias y los virus, los cuales, como lo he dicho, no se podrán percibir, no se podrán evidenciar y puede que esa afectación sobre el producto a futuro genere una afectación grave a la salud del consumidor. Buenas prácticas de manufactura. ¿Y a qué hace referencia estas buenas prácticas de manufactura? A desarrollar ejercicios que permitan mitigar, no eliminar, pero sí mitigar la posibilidad de aparición de este tipo de contaminantes. Dentro de esas buenas prácticas están algunas asociadas directamente al establecimiento puntual en el cual se desarrolla el ejercicio productivo, como puede ser mantener zonas de manipulación de alimentos separadas, donde únicamente se desarrolle ese ejercicio, tener abastecimiento de agua, manejar vestuarios, tener buena iluminación y ventilación, mantener aseados los equipos de manejo de los alimentos. Hay algunas buenas prácticas asociadas a la limpieza y desinfección. Esto obviamente verificando la utilización de productos que van a estar encaminados a ese ejercicio de limpieza. Esos productos deben estar verificados para que ningún tipo de contaminante pueda llegar a afectar la salud del consumidor. Además, la higiene durante la elaboración, debe validarse los requisitos de la materia prima a utilizar, debe validarse la prevención contra la contaminación. La documentación, y respecto a la documentación, hace referencia puntualmente a la estandarización de procesos que estén encaminados a optimizar eh, cada una de las actividades que se desarrolla en cada proceso, a optimizar eh, cada una de las tareas a desarrollar para permitir que se alcancen de manera óptima los resultados y que los trabajadores se adhieran muy de cerca a esas actividades que están allí mencionadas. Almacenamiento y transporte. Impedir la contaminación por parte de microorganismos en el ejercicio de transporte y verificar quiénes serán los encargados de realizar ese ejercicio de transporte. ¿Sí? Es importante evitar que se cometan eh, errores en esa fase final. Es decir, estamos desarrollando un conjunto de actividades que por allí están encaminadas a desarrollar adecuadamente nuestros productos, pero que todo ese esfuerzo, todo ese ejercicio se puede perder si el elemento final, el eslabón final que es el transporte, no cumple con esos requerimientos. ¿De qué se trata el sistema HACCP? Por sus siglas en inglés, se trata del análisis de los peligros y puntos críticos de control. Es un sistema de gestión que nos va a permitir identificar aquellos puntos críticos, aquellos puntos de riesgo para la elaboración de productos alimenticios. Cualquier tipo de sistema de gestión básicamente estará encaminado a administrar información que se produce de manera interna dentro de la compañía y que estará encaminado a elaborar de manera adecuada las actividades y las estrategias que van a permitir encontrar resultados óptimos para la organización. Este sistema, entonces, se encargará, en primer lugar, de identificar aquellos puntos realmente sensibles para la organización. Se encargará de validar aquellos requerimientos que tiene la empresa para desarrollar adecuadamente sus procesos y a partir de identificar esos puntos críticos, pues va a diseñar una serie de acciones para mitigar la aparición de esas situaciones indeseadas, de esas situaciones que pueden, como lo he mencionado, generar alguna afectación al producto final que va a ofrecer la organización. La implementación de este sistema obedece a un conjunto de actividades que obviamente son similares a cualquier tipo de implementación de sistema metodológico o herramienta tecnológica dentro de las organizaciones. En primer lugar, contamos con un análisis de peligros.
En este análisis de peligros, básicamente, se recopila y evalúa toda la información inherente a los posibles peligros y a las condiciones que generan origen para determinar su nivel de importancia. En ese sentido, lo que se realiza dentro de la organización es un levantamiento de toda la información relevante al ejercicio productivo para validar en qué niveles de ese ejercicio pueden llegar a presentarse errores, inconvenientes o afectaciones al producto final. Posteriormente, y una vez se ha realizado todo este ejercicio de levantamiento de información, vamos a realizar un ejercicio de formación o capacitación en torno al sistema. Es decir, vamos a tomar todo el personal involucrado al ejercicio productivo dentro de la organización y vamos a contextualizarlo sobre qué se trata la metodología HACCP. Y una vez ese equipo esté familiarizado, va a profundizarse un poco sobre cuáles son los resultados que espera obtener la compañía una vez se desarrolle por completo la utilización de la metodología. Luego va a realizarse la descripción del producto. La idea de describir el producto es establecer cuáles son las actividades que van a ser necesarias a desarrollar por parte de ese personal operativo para que finalmente, después de desarrollar un conjunto de esfuerzos, de trabajos, de tareas, la organización simplemente consiga como resultado final un producto totalmente terminado. Dentro de esta descripción del producto, obviamente se debe incluir aquellas actividades que deben desarrollarse de una manera específica para asegurar que el producto final, que el producto que se desea desarrollar, no tenga ningún tipo de error, no tenga ningún tipo de afectación y no tenga ningún tipo de contaminante. Entonces, desde este diseño previo de actividades, nosotros vamos a concebir cuáles serán las labores necesarias a desarrollar para que ese producto cuente con los requerimientos oportunos para poder desarrollar adecuadamente la gestión operativa dentro de las organizaciones. ¿Bien? Luego de esta tercera actividad sigue la cuarta actividad, la determinación del uso. Este deberá estar basado en los usos para los cuales debe estar destinado el producto, basados en el tipo y las condiciones del consumidor final. Va a estar orientado puntualmente en conocer cuáles son los requerimientos y las necesidades que tiene el cliente. Y a partir de conocer esos requerimientos se establecen las actividades para sencillamente cumplir con esos deseos y con esas necesidades que tiene el consumidor. ¿Bien? Luego de esto, la elaboración del diagrama de flujo. ¿Y qué sentido tiene el diagrama de flujo? El diagrama de flujo tiene un solo sentido particular y es el de conocer de manera rápida, sencilla, cuáles son los requerimientos que tiene un producto de manera particular. Cuáles son las actividades que se ejecutan, cuáles son las características de esa actividad que se desarrolla. El diagrama de flujo sencillamente es un resumen del proceso de manera gráfica para entenderlo rápida y de manera muy sencilla. El sentido que tiene el gráfico es demostrar cuáles son las actividades que se desarrollan en el proceso productivo y una vez se desarrollan esas actividades, em, conocer plenamente por medio del gráfico cuáles son los puntos críticos, los puntos sensibles para el desarrollo de esa actividad. Bien. Por último, la confirmación del diagrama en el sitio. Teniendo el diagrama en mano, ¿sí? Por denominarlo con esas palabras, contando con ese elemento, se podrá entonces empezar a desarrollar el ejercicio de verificación de cuáles son los requerimientos, es decir, teniendo el diagrama de cómo ejecutarse el proceso, vamos a dirigirnos directamente a la línea de producción y vamos a verificar si se están cumpliendo en efecto los requisitos que estaban establecidos en el diagrama. Es decir, si lo que nosotros tenemos establecido dentro del proceso se está ejecutando realmente o si alguno de los elementos no se está cumpliendo. ¿Bien?
Por último, la determinación de los puntos críticos. Ya estando en sitio, vamos a verificar cuáles son todo ese conjunto de puntos críticos, de puntos de amenaza, de puntos que pueden llegar a representar alguna afectación para el producto final. ¿M? Y vamos a empezar a diseñar esas diferentes actividades, esas diferentes acciones encaminadas a mitigar em, esos potenciales riesgos. Van a estar encaminadas esas actividades a disminuir esa posibilidad de aparición de errores, van a estar encaminadas esas actividades a eliminar y mitigar los inconvenientes que se le pueden presentar en un futuro al desarrollo de la organización. Al igual que diferentes metodologías de gestión, el sistema HACCP cuenta con unos principios para poder desarrollar adecuadamente su gestión, eh, dentro de los cuales encontramos, en primer lugar, el análisis de peligros, es la base fundamental para el desarrollo de la actividad, ¿no? El análisis de estos peligros, pues sencillamente buscará identificar de manera rápida, clara, sencilla, cuáles son todos esos diferentes apartados que van a determinar el desarrollo futuro de actividades dentro de la organización. En segundo lugar, la identificación de puntos críticos de control. Van a posteriormente identificarse cuáles son los lineamientos, los apartados que van a definir particularmente em, los puntos en los cuales la organización debe centrar sus esfuerzos, a partir de los cuales van a empezar a diseñarse las diferentes actividades que van a estar orientadas a optimizar dichos resultados. ¿M? Allí estarán concentrados precisamente estos puntos de control. En tercer lugar, establecer los límites críticos. Bueno, acá lo que se va a desarrollar es establecer una tolerancia frente a esos resultados en esos puntos de control. ¿M? Sencillamente, eh, si se logra identificar particularmente que existe un punto por medio del cual, a partir del desarrollo de un conjunto de actividades, la organización obtenga unos resultados, em, puede obviamente establecerse unos límites, una holgura, ¿sí? No vamos a determinar un punto específico en el cual, si no se cumple, sencillamente ya tengamos que determinar que el elemento no se alcanzó, no se produjo, no se desarrolló eso que se deseaba alcanzar. ¿M? Sencillamente se determina que de alguna manera será posible que en algún punto se establezca una holgura para darle espacio al desarrollo de actividades dentro de la gestión. En cuarto lugar, la implementación del modelo. Pues ya una vez hemos identificado los puntos críticos, vamos a desarrollar la actividad con el objetivo de implementar aquellas acciones, aquellas estrategias, aquellas actividades que sencillamente permitan dar alcance a los resultados esperados. En quinto lugar, el establecimiento de acciones correctivas. Ya cuando hemos identificado esos puntos de control, vamos a establecer las acciones correctivas que van a permitir eh, prevenir o mitigar la aparición de esos diferentes puntos de error. Luego de esto vamos a establecer las acciones correctivas para sencillamente modificar esos puntos de control. Y por último, vamos a crear el sistema documental que sencillamente pues dé soporte a todas estas modificaciones que hemos logrado implementar. ¿Qué significa eso? Que de cierta manera asegure que de cierta manera esa documentación servirá para determinar cómo se debe desarrollar ese ejercicio y para servir como histórico de las actividades que se han desarrollado para alcanzar esos metas y la eliminación de los puntos críticos. Bien, mis estimados estudiosos, esta ha sido la temática que teníamos presupuestada a trabajar y a desarrollar durante la sesión sincrónica del día de hoy. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden consultar su pregunta por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver todas sus inquietudes, apoyarlos en el desarrollo de esta asignatura. Les agradezco a todos por su atención. Nuevamente les recuerdo, cualquier duda que tengan, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.